Buenas tardes, querido público de nuestros estrenos digitales. Ya tenemos 18 meses con estos estrenos digitales que suspendimos momentáneamente por allá por el mes de noviembre, diciembre, por la saturación de estrenos y de emisiones en las redes digitales. Hoy tenemos un estreno muy especial. Hoy vamos a ver el documental que hiciéramos en el año 2016 para honrar la memoria y todo lo que por Panamá hizo doña Clara González de Berenguer. Yo tuve la dicha de tener a doña Clara sentada en mi mesa en mi apartamento de Madrid. Yo estudiaba arquitectura y sociología, y ella allá por los primeros años de la década del 70 del siglo pasado, doña Clara, la tía Clara, como ya le decíamos allá, fue a España a buscar sus ancestros. Y conmigo vivían en el apartamento la nieta, Jean González, casada con un vasco apellido Iriberri, Iñaki Iriberri. Y yo recuerdo las tardes después de la cena, una semana entera teniendo a doña Clara frente a mí conversando de múltiples temas. Ella es una mujer muy elocuente, sencillísima. Nunca echó los cuentos de su vida. Hablábamos más bien del final del periodo del franquismo, de temas de actualidad. Y yo nunca le dije, no me atreví a decir la verdad, es que mi tía Rosa Bradley, que parecía una institutriz inglesa, nos amenazaba. Nosotros éramos adolescentes, 4 hermanos adolescentes, los de Ledesma Bradley, y nos amenazaba: como se porten mal, los voy a llevar donde doña Clara, porque ya estaba en el tutelar de menores, que fue uno de sus grandes sueños y grandes logros. Así que tuve la dicha de conocer a esta mujer extraordinaria, de charlar con ella una semana entera, y fue de verdad una gran alegría cuando pude hacer su documental, que fue el primero que hice. Después de hacer el documental Historia de la Democracia, hice el de Clara González de Berenguer. Y bueno, aquí estamos, y para dar un saludo de parte de los magistrados, Heriberto Araúz, Eduardo Valdés y Alfredo Junca, tenemos a la compañera Rosalba Chin. Los magistrados siempre designan a un colaborador para que dé el saludo del pleno. Así que te invito, Rosalba, para que por favor nos traigas las palabras de los magistrados. Cómo no, don Tato, como le decimos aquí cariñosamente. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes, y en nombre de los magistrados del Tribunal Electoral le damos una cordial bienvenida a esta, su casa, la Casa de la Democracia. El Tribunal Electoral es el principal ente que concibe que es necesaria la promoción de una ciudadanía integral, en el entendido de que existe una corresponsabilidad del ejercicio del poder, el cual no es exclusivo de un liderazgo jerárquico, sino que se ejerce a través de valores democráticos y del pleno ejercicio de los derechos políticos. Con este propósito, nuestro Museo de la Cultura Democrática se ha abocado a exponer documentales y miniografías. 43 videos colgados están ya en la página web, de valiosas figuras panameñas que con sus acciones han contribuido con la patria, entre ellas Clara González de Berenguer, de la cual podemos rescatar lo siguiente: pionera, porque rompió con paradigmas de su época. El más conocido es que fue la primera mujer graduada de la Escuela de Derecho, y muchas otras cosas más, pero eso se expondrá en el documental. Pionera, luchadora, de cepa chiricana, de madre indígena y padre español. Estuvo clara de que era importante la igualdad, la libertad y la educación. Para hacer efectivo el derecho al sufragio femenino, entendió la importancia del poder para el poder. Fue fundadora y presidenta del Partido Nacional Feminista, que a propósito en nuestro Instituto de Estudio Democrático se han desarrollado líneas de investigación y que los invito a leer
la revista Mundo Electoral del mes de enero de 2021 y también escuchar o ver el ciclo de conferencias que se realizó el 10 de junio de 2020, donde expone una de las máximas o principales biógrafas de Clara González, la profesora Yolanda Marco. Otro punto a rescatar fue lideresa, pero más que una líder femenina, porque el líder convence, fue un agente de cambios que transformó la política. Y esto nos trae una reflexión final. En el día de ayer se suscitaron dos eventos. Se presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, llamado Atrapados, Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento de América Latina y el Caribe. Y ahí se evidenció que todavía subsisten las brechas de género. Por ejemplo, en los salarios, se evidencia que en Panamá, al igual que Brasil, Perú y República Dominicana, una mujer con las mismas características observables que un hombre gana por hora alrededor de un 25% menos de salario. Igualmente, en el liderazgo empresarial, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en las posiciones directivas. ¿Y qué más decir en el ámbito político, en el sector público? Ya ustedes lo saben. Y esto decía en este Informe Regional de Desarrollo Humano que la desigualdad se transmite de generación a generación e importa erradicar la violencia como requisito para el desarrollo sostenible. Otro evento el cual el Tribunal Electoral fue sede fue el debate de los rectores de la primera casa de estudios superiores, donde se postularon, y vimos, ahí se postularon 4 candidatos varones, y señalaron que no ha habido ninguna mujer rectora, similar al ámbito electoral. Desde la creación de la Fiscalía General Electoral hace 48 años, no ha habido una mujer fiscal, y para nuestro Tribunal Electoral, hace 65 años de su creación, solamente una mujer ha ocupado el puesto de magistrada del Tribunal Electoral. Ese derecho al sufragio que tanto luchó Clara González de Beringer desde 1924, hace 91 años, no solo se trata de que mujeres vayamos a votar, sino que también exista una equidad de género en el liderazgo político y en los puestos de toma de decisión, el cual todavía queda un camino por recorrer. Así que los invito a ver este documental de una pionera, luchadora y una lideresa transformacional que transformó la política panameña. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. Mencionaste a Yolanda Marco. Exactamente, ella es una biógrafa de Clara González de Beringer. Ella fue la principal investigadora para este documental y ha sido figura también aquí en estos estrenos digitales. Siempre traemos un historiador. Esta tarde yo quise romper un poquito con esa costumbre. Invité a una mujer, yo no sé ni cómo llamarla porque tiene tantos atributos como feminista, luchadora, que si pongo un calificativo a lo mejor le resto la dimensión que tiene como mujer. De Dalis Estela Pérez, que es a quien me estoy refiriendo, la invité porque ella tiene una visión del feminismo que a mí me desbordó todas mis expectativas desde que volví a encontrarme con ella, porque éramos compañeros de las peñas culturales del Frente de Trabajadores de la Cultura por allá. Yo veo que se sonríe Jorge Rosemena porque se acuerda de eso. Estoy hablando de los años 70 y tantos, fíjate. Y me acuerdo yo de esas peñas extraordinarias donde Dalis tomaba parte. Yo iba a tocar el bajo de balde y a cantar bossa y tal. Y entonces, esta tarde quise romper, como dije, un poco con la metodología de tener siempre una historiadora o un historiador que diera la semblanza del personaje que estamos analizando. E invité a Dalis. Adelante, Dalis. La pantalla y los micrófonos son tuyos.
El micrófono. Ok, adelante. Muchísimas gracias, Tato. Buenas tardes. Es un enorme placer compartir con ustedes, ver a mi querido profesor, amigo, histórico, el profesor Jorge Arosemena, y ver tantas amistades preocupadas por la formación de una cultura democrática en Panamá. Para nosotros, dar una brevísima visión sobre el aporte de Clara González a la construcción del pensamiento y la práctica feminista es un honor. Hemos tenido, las feministas panameñas de hoy, el honor de contar con registros históricos muy significativos, en donde queda plasmado el papel de destacadas lideresas panameñas en cada una de las fases de construcción del Estado Nacional Democrático en Panamá. Y esos insumos nos permiten realmente formar conciencia de cuán temprano nació el feminismo en Panamá. Ese es el caso de, precisamente, Clara González. Nosotros nos cuesta, o nos costaba, ya lo vamos entendiendo mejor, comprender cómo desde el nacimiento de la República, desde la década del 20, antes de la década del 20, en medio de un naciente Estado panameño fundado y levantado sobre bases liberales, mediado desde antes de nacer por el dominio de una gran potencia extranjera como los Estados Unidos, cómo en medio de eso una mujer fue capaz de formar conciencia de que el tema de la igualdad de las mujeres era un tema de poder. Clara fue una de las primeras mujeres que entendió eso. Y por eso para nosotros, Clara fue la primera visionaria. Ella empezó a dar luces en el camino de construcción de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Y ya desde 1919, cuando ella entra a la Universidad de Panamá, venía con una profunda conciencia sobre que la lucha ciudadana tiene que ser el resultado de la participación de la pareja humana. Eso es muy importante en la vida de Clara. Y para nosotros nos llama la atención que ya en 1923, la tesis de Clara de la Facultad de Derecho se llamaba La mujer en el derecho panameño, imagínense, desde 1923-1924. De ahí que esto es muy importante, que nosotros reconozcamos ese perfil de liderazgo de Clara, en donde se articulaba su personalidad, una personalidad fuerte, una mujer autodidacta, con mucha autoestima, con mucha seguridad personal, con mucha convicción de la capacidad del ser humano para construir su historia, hacer su presente y proyectar su futuro. Esa fue Clara. Y por eso para nosotros resultaba al inicio difícil entender en ese momento en donde los pilares del patriarcado realmente eran la base de la naciente sociedad panameña y cómo Clara pudo ir incursionando. Bueno, hay muchos otros hechos históricos que nos fueron dando luces sobre eso. Por ejemplo, la lucha inquilinaria de 1925, una vez terminada la construcción del canal, en donde una cantidad enorme de ex trabajadores del canal quedan desempleados y se empieza la lucha por una vivienda digna. Eso fue la lucha inquilinaria. ¿Y quiénes más que las mujeres para sensibilizarse con la lucha por una vivienda digna? Bueno, Clara se enrumbó en la lucha inquilinaria y producto de esa experiencia y producto también de que conoció a otras mujeres como Sara Sotillo, empieza entonces a ver la estructura de poder como una estructura accesible a la capacidad de las mujeres. Y junto a Sara y a otras mujeres destacadas, fundan el Partido Nacional Feminista. Y eso fue un baluarte de lo que fue
la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Pero para nosotros también es muy importante entender que Clara tuvo esa visión multifacética de, en la práctica política y en la práctica social, sistematizar las experiencias, estudiar las raíces de los problemas y hacer propuestas que le dieran contenido y dirección a su proyecto. Por eso, más adelante, Clara sale de Panamá a estudiar en Nueva York un doctorado en Derecho, sin perder las raíces con lo que era el movimiento social aquí en su país. Y a la vuelta de Clara de Nueva York, logra interactuar, por ejemplo, con una serie de sindicalistas anarcosocialistas que se habían formado en la periferia del Canal de Panamá y que de una u otra manera traían una visión de que el Estado tenía que ser un Estado autónomo, que la sociedad tenía que girar en torno al ser humano. Para mí, ya desde esos trabajadores sindicales, ya había la semilla de esa visión de desarrollo humano que aspirábamos en Panamá para esta naciente república. De manera de que Clara logró entonces integrar esa relación política con lo que era la agenda de derechos humanos de las mujeres. Y no solamente eso, sino que para nosotros Clara, tuvo la visión de establecer una relación muy estrecha entre el espacio privado, el espacio doméstico y el espacio público o el espacio político de las mujeres. Eso explica que en su hoja de vida entendamos una perfecta integración entre la lucha por proteger la niñez panameña, la lucha por ampliar todas las medidas legislativas sobre los derechos de los niños y las niñas, con la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Eso fue lo que mucho más adelante, como ya se mencionó aquí, nos permite entender cómo ella había desarrollado toda una carrera que le permitió ser la primera jueza del Tribunal Tutelar de Menores en 1951. Pero esa lucha de Clara es tan visionaria que entiende que el poder no solamente es la capacidad propositiva, que el poder es la capacidad normativa, que el poder es la capacidad institucional. Y por eso ella hizo una larga carrera simultánea por lo que era el derecho los derechos civiles de las mujeres. Desde 1936 ya Clara empezó a impulsar el derecho al voto. Eso se materializó mucho después con la nueva Constitución del año 1946. Pero eso demuestra cómo realmente el perfil de Clara como pionera de la ruta de las feministas panameñas fue determinante y que hoy nos permite decir en dos palabras que Clara es la semilla que alimentó el camino de las feministas panameñas, en donde integramos la identidad de género con la identidad de clase y con la identidad social. No podemos tener igualdad de género si nosotros no vivimos en un país que tenga igualdad social y en un país que tenga igualdad de clases. Esa fue para mí la contribución extraordinaria de Clara y por eso hoy las feministas panameñas, yo por ejemplo soy feminista de izquierda, les puedo decir que para nosotros la maestra Clara es la modelo Clara, es el ejemplo y la visionaria Clara con la cual tenemos realmente un compromiso histórico de sistematizar sus valores éticos, sistematizar sus modelos de gestión política y continuar en la ruta de la construcción de la equidad. Eso es lo que yo así de manera muy rápida les puedo decir sobre la importancia de Clara para el movimiento feminista panameño. Excelente, Dalis, muchísimas gracias. Me voy a quedar con ese concepto de feminista de izquierda para desarrollarlo cuando presentemos el estreno digital del documental Historia del Movimiento Feminista Panameño, que está programado para el 25 de agosto. Nos vas a ampliar ese concepto de feminista de izquierda, porque es curioso, ¿no? Yo siempre
y me pregunto todavía si las feministas tienen esas diferencias por encima o por debajo del feminismo, porque creo que el feminismo debe ser un gran paraguas, ¿sí? Donde cupieran las feministas de izquierda y las feministas de derecha, pero ¿qué peligro hay en que el movimiento pierda la esencia si las cosas ideológicas se anteponen a las cosas de género? Pero bueno, no es un tema para desarrollar ahora. Te invito desde ya a que nos acompañes el 25 de agosto. Tú estás en el documental, porque ese es un tema que tenemos que analizar a fondo, porque también hay hablando con Agatha Williams, me habló del feminismo negro. Fíjate cómo están los conceptos y los temas que tenemos que entender para empezar a formar un panameño con cultura democrática, porque donde hay racismo y donde hay ideologías discutiendo el tema nacional, que no es que no sea bueno, es sano, pero no puede estar por encima de las prioridades, en este caso el feminismo. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestro director que por favor nos presente el documental Clara. Hoy día vemos con absoluta normalidad mujeres votando en las filas en cualquier tipo de elección. Eso no fue posible para las mujeres en Panamá hasta las décadas de los años 40 del siglo pasado. Décadas antes, muchas décadas antes, ni siquiera se le reconocía tampoco derechos civiles, ni mucho menos cualquier tipo de participación con el mundo de la política. Clara. La primera petición del voto para las mujeres fue rechazada en Londres en 1832. 34 años después, John Stuart Mill y Henry Fawcett presentan en el Parlamento británico otra enmienda firmada por 1.500 mujeres lideradas por Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson, aunque fue de nuevo rechazada. Ese año, el Women's Suffrage Committee organizó el primer meeting en Londres a favor del sufragio femenino. Pero no es sino hasta 1918 cuando las mujeres británicas mayores de 30 años logran el reconocimiento del voto femenino, que sería ampliado a todas las mujeres mayores de edad en 1928. 4 décadas más tarde, nacería la National Society for Women's Suffrage, cimiento a nivel mundial de otros movimientos de reivindicación de los derechos de la mujer. La mujer latinoamericana va conquistando el derecho al voto durante toda la primera mitad del siglo XX. Las 2 primeras décadas de la República Panameña son de efervescencia social. Las obras canaleras atraen a miles de obreros de todas las tendencias e ideologías políticas. En 1921, Clara González ha cumplido 20 años. Acaba de graduarse de maestra y está estudiando Derecho para convertirse en la primera abogada panameña. Había oposición al derecho al sufragio de las mujeres de muchas formas. Había sectores de los políticos de derechas, podríamos decir, que se oponían porque aducían que las mujeres no podían ser tocadas por la política, que la política era sucia, era inmoral y que las mujeres eran puras y no debían de pasar por ahí.
Aparte de que había otros sectores más reaccionarios que decían que las mujeres no tenían inteligencia ni aptitudes para estar en la política. De parte de sectores de políticos de izquierda, había algunos que tenían miedo a darle el voto a las mujeres porque pensaban que las mujeres iban a votar lo que los curas decían. Clara debe esperar hasta 1924 para ejercer la abogacía, al aprobarse la Ley 55 que otorga ese derecho a las mujeres. Como ustedes tal vez conocerán de su historia, ella no era aceptada para entrar en la Facultad de Derecho, pero gracias a su insistencia finalmente logra entrar. Hay una anécdota muy, que digo yo, que define muy bien esa perseverancia. Es que mi bisabuela, Mamilla, como de cariño le conocíamos, siempre contaba que hubo momentos, incluso cuando no la dejaban entrar a la facultad, que Clara se ponía el sombrero de su hermano, se peinaba prácticamente como si fuera un hombre, y entraba a la Facultad de Derecho y decía, bueno, aquí estoy, pues, yo soy Clara González, ya estoy adentro. ¿Me van a dejar estudiar Derecho o no? Entonces, yo creo que eso te demuestra un poco la perseverancia, pero no solo la perseverancia, sino la meta definida, el objetivo. Ella siempre supo que quería estudiar Derecho para poder impulsar los cambios que lograran la igualdad de la mujer o mejorar la situación de los derechos de la mujer y los derechos de la niñez posteriormente. En 1924 funda el Partido Nacional Feminista junto a Sara Sotillo, Elida Campodónico de Crespo, Rosa Navas y muchas otras. Clara González, como dirigente del Partido Nacional Feminista, desde el año 24 crearon la Escuela de Cultura Femenina para justamente alfabetizar a las mujeres, pero también para enseñarles todas aquellas cosas que necesitaban, una cultura general, pero además cultura cívica. Y fue muy importante. Esa escuela duró hasta la década de los años 40, con algunos intervalos en los que Clara no estaba en el país y entonces decaía un poco el trabajo de la escuela, pero duró siempre. Obtiene, becada, el diploma de doctora en leyes en Nueva York, siendo la primera mujer latinoamericana en alcanzarlo. Vuelve a Panamá y funda el partido Unión Nacional de Mujeres, estableciendo escuelas de ciudadanía y centros populares de cultura. Finalmente, logran el pleno derecho de las mujeres al sufragio cuando se promulga la nueva Constitución panameña en 1946. Clara González procedía de una familia muy humilde. Su padre era un español inmigrante, bueno, que tenía una historia muy trabajada, y su madre una indígena buglé o nove, en todo caso de la zona de Remedios. Ella de pequeña, y eso lo cuenta ella, es testimonio de ella de pequeña vivió la explotación y el maltrato a los campesinos y sobre todo a los indígenas en la zona de Remedios donde ella vivió su infancia. Y describe escenas, por ejemplo, que a ella le impactaron desde muy pequeña, de cómo se maltrataba a las indígenas. Hay una escena que recuerdo que ella escribe de cómo una señora de una familia de estas de potentados de la zona se hacía lavar los pies por una indígena y del maltrato que les daban, golpizas, explotación muy, muy grande, etc. Eso a ella ya desde pequeña le impactó mucho. En 1940 contrae matrimonio con Charles Beringer, ingeniero del Canal de Panamá. Cuando se enamoró pues ya de don Charles Beringer, ella dejó todo y se fue con él, porque él ya era su esposo y se estaba jubilando él. Entonces, con el dolor en su alma, ella se fue para Estados Unidos con él. Fue candidata a diputada por el Partido Liberal Renovador y postulada a diputada en la Asamblea Constituyente. En la década de los años 30, ser comunista no es lo que fue en los años 50 ni lo que es hoy. Y en esa época ella se autoproclama socialista. En los años 20 ella formó parte del grupo comunista, en el año 22-23, pero eso era ser una mujer de izquierda.
era algo parecido a lo que hoy podríamos decir socialdemocracia. Para ella, la libertad y la igualdad eran dos aspiraciones políticas fundamentales. Ejerció el cargo de viceministra de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, convirtiéndose en una de las primeras abogadas en ocupar un alto cargo en el gobierno, y fue postulada a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Liberal Renovador. En Nueva York, Clara se encontró con lo más granado del feminismo norteamericano. Y ahí se encontró, por ejemplo, conoció a Alice Paul, que era la fundadora y dirigente del Partido Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que fue el sector más radical, el que impuso desde el 19 al 20 la lucha por el voto, y sectores como Carrie Chapman Catt, que eran los más moderados. Y en medio de esto, otra serie de mujeres que fueron las que, junto con ella, siendo ella parte del grupo, fundaron la Comisión Interamericana de Mujeres desde el año 28 en adelante. Se destacó como miembro de diversas organizaciones internacionales. Participó en un gran número de congresos mundiales. Formó parte del equipo que creó el sistema penitenciario panameño y fue objeto de numerosas distinciones, honores y premios en el ámbito nacional e internacional. Presentó la ley que dio lugar a la creación del Tribunal Tutelar de Menores y fue elegida por la Corte Suprema de Justicia como la primera jueza de menores, ejerciendo dicho cargo durante 13 años. Después de reorganizar 1970 y haciendo las transformaciones que se requerían, llega el momento en que está cumpliendo la ley 51 de 1954, 25 años. Y dije, aquí tenemos que reconocerle a doña Clara González de Beringer sus ejecutorias. Y me dispuse en 1976 a que se le hiciera un reconocimiento a través de una condecoración, que fue la de Vasco Núñez de Balboa, y en ese sentido conseguí el apoyo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo era Marisol Reyes de Vázquez, del ministro de Gobierno y Justicia, que era Ricardo Alonso Rodríguez, compañero mío de graduación, y del presidente Demetrio Lacas. Fue escritora prolífica en diversas áreas jurídicas y educativas, así como en temas penitenciarios, de derechos civiles, penales, y fue una educadora cívica incansable. Muchas panameñas de hoy siguen luchando por la equidad de género, sus derechos y la paridad política, inspiradas en el ejemplo de Clara. Gracias al compañero Emanuel Lobo, nuestro director técnico del Centro de Estudio y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral. Vamos a abrir ahora una sesión de unos 30 minutos para que el público participe. Yo voy a hacerle una invitación a dos personas. A doña Alba Montenegro de Fletcher, que participa en el documental y que con mucho entusiasmo promovió una serie de reconocimientos a Clara González de Beringer. Pero me gustaría que Dalis
empezara, Dalis, ser mujer hoy día es difícil. Tú has explicado en un par de ocasiones el sentido patriarcal de la sociedad humana. Sí hubo sociedades matrilineales, principalmente en África, hubo sociedades matrilineales al principio, pero después en la occidentalización, todas esas costumbres han desaparecido y se ha conformado una sociedad inmensamente patriarcal. ¿Cómo sería esto, Dalis, en el año 1920, cuando Clara González empezó su vida como feminista y como mujer en búsqueda de espacios públicos negados a la mujer panameña? Bueno, habíamos definido el perfil y el liderazgo de Clara. Ella tuvo la virtud de poder interactuar con distintas corrientes del pensamiento en la época, que intentaban dibujar cuál era el Panamá que se soñaba en esa nación apenas que daba sus primeros pasos. Entonces era una época de intercambio ideopolítico muy grande y que de una u otra manera estaba atravesado porque acababa de terminar la construcción del canal y un pequeño país tenía la enorme responsabilidad de empujar una obra de interés estratégico para el mundo entero. Eso fue lo que creó realmente una polarización entre las personas que soñaban simple y sencillamente con que el canal fuera la única fuente de desarrollo de la naciente república y quienes soñaban con que fuera un país autónomo en donde la economía incorporara los sectores rurales, los sectores urbanos, el área metropolitana y el área de la periferia. Y por eso la lucha de los trabajadores fue una lucha firme, fue una lucha en donde se empezaba a concebir un Estado nacional que fuera inclusivo, ¿no? En donde se superara la visión simple y sencillamente transitista de Panamá. De manera que en ese momento para Clara, toda esa multiplicidad de relaciones le permitieron ir construyendo una ruta que encontró buena aceptación en las mujeres. ¿Por qué? Porque da la casualidad que en ese momento, con el nuevo Estado panameño, también las mujeres empiezan a salir del espacio doméstico y empiezan a asumir valor no solamente como fuerza reproductiva, sino como fuerza productiva. Y sobre todo las maestras empiezan a jugar un papel extraordinario, ¿no? A través de las escuelas se masifica la formación de mujeres maestras que empiezan a asumir protagonismo en lo que era la formación de la nueva conciencia panameña. El Magisterio Panameño Unido cumplió una labor posteriormente, siguiendo ese legado de Clara, empujó realmente una visión en donde poder construir un Estado nacional democrático exigía una participación de las mujeres y los hombres. Entonces creo que eso fue lo que más o menos permitió que Clara, con la formación profesional, la formación ideopolítica que tenía y la cultura participativa que la caracterizara, fue perfilando un proyecto en donde la experiencia en la vida familiar entró a formar parte de la creación de la vida pública panameña. Y por eso es que yo te decía al final de mi intervención anterior que la principal aporte de Clara para mí es que ella sembró la semilla en donde solamente es posible construir equidad en la mujer en términos de igualdad de derechos en todos los escenarios de la vida, con unas políticas que apunten a desarrollar la vida doméstica. Y eso Clara lo entendió desde el momento en que ella definía el tema de la desigualdad como un tema de poder, como un tema político y por el cual se enrumbó siempre a construir
organizaciones que participaran en las deliberaciones democráticas del país. No sé si con eso te contesto tu pregunta, Tato. Estaba hablando con doña Alma Montenegro de Fletcher. Parece que ella está tratando de participar. Ya saben que para participar hay un icono a la derecha de la banda inferior de la computadora que dice Reactions. Ustedes aprietan a ese icono y ahí ponen levantar la mano, raise hand. Pero bueno, vamos a ver si doña Alma se conecta porque me acaba de llamar. ¿La tienes ahí, Lobo? Doña Alma, ok, adelante pues. Hola. Doña Alma, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Tato, y me complace muchísimo compartir este momento con panameñas y panameños que tienen preocupación por el destino y por el futuro de este país, y que solamente en la medida en que conozcamos la historia y los antecedentes de aquellas personalidades que marcaron caminos, en este caso Clara González de Beringer, que no solamente al darse cuenta de que políticamente era muy difícil vencer los estereotipos y prejuicios de la sociedad patriarcal que ha marcado este país y que todavía la sigue marcando, ella se dio cuenta de que era necesario velar y buscar solución a los problemas sociales, específicamente de la familia. Y por eso impulsó esa ley que es la base, miren, es la base de lo que después se convirtió en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, el Tribunal Tutelar de Menores lo organizó ella, venciendo todas las resistencias políticas que en ese tiempo se imponían. Y yo creo que Clara es realmente un ícono que en este país, tanto las mujeres como la sociedad panameña, tiene una deuda con ella. Muchas gracias, doña Alma. Gracias por participar. Bueno, si no veo más, tenemos más. Sí, adelante, entonces, pues. Yo me acuerdo en una ocasión, me fui manejando de Panamá con mi comadre Telma King y con Vilma Ritter, que en paz descansen ambas. Fuimos a entrevistar a Clara Chitré. Fue un viaje que me tocó a mí manejar, pero muy interesante. Ella vivía en un lugar en Chitré, cerca de la iglesia, y Vilma la estaba entrevistando para un programa que ella tenía, y fue muy impactante poderla conocer. Ya ella era una señora, pues, una señora mayor, pero muy carismática, muy humana. Impresionó muchísimo verla y realmente que dejó una gran impresión en mí. Todo lo demás se ha dicho, pero sí quería mencionar esa vivencia que tuve con estas mujeres maravillosas que han fallecido, ¿no? Porque fue idea de Vilma y Telma, pues, que fuéramos, y para mí me quedó, pues, como una experiencia que quería compartir, pues. Eso es todo. Gracias, Yolanda. En tu familia también hay una gran mujer, Elida Campodónico de Crespo.
Gracias. Ya también hicimos un documental sobre ella. Excelente ese papel también de ella, una mujer de Macaracas, nacida en Macaracas, hija de un italiano con una panameña. Manuel, tenemos más manos levantadas, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar diciendo algo que me dijo doña Clara González de Beringa, ya una noche ya casi para volver a Panamá. Ella estaba un poquito confusa porque no sabía cuál sería la reacción de los familiares de su esposo al llegar al norte de España, porque el esposo era, no sé si era de Pontevedra o de Guipúzcoa, una de esas provincias del norte de lo que se conoce como Vascongada. Y ella volvió de ese lugar muy contenta, nos trajo un aceite espectacular, nos trajo unos salmonetes en salmuera, y yo recuerdo que ella estaba realmente feliz de haber reencontrado a su familia, haber sido aceptada y querida por los hermanos del esposo. Y quiero reiterar y recordar que, como ha dicho Yolanda recientemente, esa mujer era realmente una mujer maravillosa, llena de sabiduría, de experiencias, de un carácter feminista extraordinario, sin recelos, sin resentimientos, porque ella tuvo una infancia un poquito difícil, en Remedios. Eso no se ha dicho en el documental, tampoco se ha dicho, tampoco lo recordó Alice, pero su infancia no fue una infancia de esas felices que se pueda decir. Así que, pese a todas esas cosas, doña Clara, la tía Clara, como le decíamos allá en España, fue una mujer que se entregó excepcionalmente a las tareas feministas, a la construcción de una vida nacional digna, pensando siempre que no hay sociedad posible si no hay equidad de género y paridad en la política. Agradezco a todos su participación. Los invito al próximo estreno digital, del cual les avisaré con tiempo, y les recuerdo no faltar al del 25 de agosto, que creo que va a ser uno de esos estrenos que va a echar candela a la pantalla, porque se trata de la participación feminista en la construcción del Estado Nacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes.